Buenos días, profesor. Hola, muy buenos días. Buenos días, profe. ¿Cómo han estado? Muy bien. Qué bueno. Buenos días, profesor. Buenos días, Juan Camilo. Buenos días, profesor. Buenos días. Buenos días, Michelle. Buenos días. Buenos días, buenos días, amiguitos. ¿Cómo están? Muy bien. Muy bien. Listo. Bueno, ¿quién más faltará por ingresar? Bueno, ya ustedes conocen cómo es la metodología de sociales. Recalcarles que lean, que practiquen la lectura, lean la prensa. Hola, profe, buenos días. Buenos días, lean el periódico digital, entren a Revista Semana, El Tiempo, lean qué está aconteciendo en nuestro país, en nuestra región, en estos temas que tienen que ver con sociales, economía, política, democracia. Se murió el ministro de Defensa, profe. Terrible, ¿no? Carlos Holmes, Trujillo. Terrible que se muriera otro corrupto. Pues uno menos dirían los de Falta Petro. en contra de ella. Falta Duque. Justamente pues había sido ingresado creo que a mediados de este mes por coronavirus y lamentablemente pues también ha muerto como muchos otros colombianos, lo cual recuerde entonces ahí la parte del autocuidado. Cuando usted salga a la calle, no se confíe, use tapabocas, protéjase, porque esta enfermedad no hace distinción si usted es rico, si usted es pobre. Mire que este era ministro y tenía acceso a los mejores hospitales, mejores especialistas y también se murió. Y la vacuna no sabemos cuándo llegue, si es que llega. No sabemos qué más les traigan. Están También. diciendo que en febrero. Y los efectos que traiga. Por eso, efectos secundarios. Doctora, que la Pero aplicaron. dicen que esas Cuando vives con vacunas. una conspiradora en la casa. Y también, No, pero dicen que esas vacunas es para que las defensas de nuestro cuerpo combatan contra el. No, las defensas combaten sin Todas las vacunas. vacunas son, Mira, con este es el chiquito. propósito, apoyar el sistema inmunológico, es decir, aumentar el baño que hace nuestro organismo para defenderse de estos agentes externos, de estos agentes invasores, como las bacterias, los virus, en este caso es un virus, ¿no? Bueno, ayer también encontraron una nueva variante, lo cual pone entredicho otra vez las vacunas, porque no sabemos cómo reaccionarán ya quienes han sido vacunados frente a esa nueva variante, si van a seguir protegidos o van a tener afectación de esa nueva cepa de coronavirus. Y así con el paso de los días pues irán apareciendo otras nuevas cepas, porque esa es la desventaja de un virus. Él muta, él cambia. Entonces no es lo mismo una enfermedad a partir de una causa que siempre va a ser la misma a una enfermedad a partir de un virus. Los virus van mutando, van cambiando de acuerdo a las condiciones climáticas, de acuerdo a las condiciones del medio donde se prolifera. Puede ser más agresivo o puede volverse menos agresivo. Y eso hace entonces que surjan esas nuevas cepas.
lamentablemente las nuevas cepas que están surgiendo, ustedes pueden leer en los noticiarios, pues son más contagiosas. Todavía no son más mortales, pero son más contagiosas. Luego tenemos que cuidarnos más para no contagiarnos. En Colombia, leía el día de ayer, hay 2 factores de riesgo, o por lo menos en la población latina, hay 2 factores de riesgo respecto a quienes han hecho investigaciones. Y es que es la región en el mundo en el cual los jóvenes se enferman más de coronavirus. No ocurre lo mismo en Europa, no ocurrió lo mismo en China, en Asia, no ocurre eso en Estados Unidos, pero sí ocurre en Latinoamérica. Y entonces surge la pregunta, ¿por qué es la única región en el mundo en la cual los jóvenes se infectan de coronavirus? Profesor, una pregunta. Debe ser por lo que salen más los jóvenes que los adultos. Y entonces la respuesta va por ahí. Puede ser un caso de irresponsabilidad, de no usar protocolos, de no cuidarse. Pues habrá que hacer más estudios para poder determinar esa respuesta. Bien, y vamos a ir entonces a presentarles los temas de este periodo en el área de sociales. Estaremos estudiando entonces 4 ejes temáticos. Ay, perdón, todavía no he cambiado. Aquí estoy en el anterior. Estos son los de octavo. Ahora sí, octavo. Aquí llegamos a octavo. Entonces, los ejes temáticos para el grado octavo son estos 4. Número 1, revoluciones del siglo XVIII y XIX. Entonces, aquí estaremos hablando más o menos de lo que ocurrió entre el año 700 y posteriores hasta 1900 casi, básicamente en Europa ocurrieron el mayor número de revoluciones, pero también por aquí en América ocurre parte de esas revoluciones. Luego entonces hablaremos del capitalismo en Europa, de expansión europea en el siglo XIX, y trabajaremos en el tema de sociedad, de convivencia, el respeto por la diferencia. Entonces son los 4 ejes temáticos que estaremos trabajando. De esa manera nosotros podremos entonces profundizar. De aquí que usted tenga que saber qué países conforman Europa, porque como usted ve, todos los ejes temáticos tienen que ver con Europa. Y entonces es necesario saber cuáles son los países que hoy son o que hoy conforman este continente. ¿Alguno recuerda de ustedes quiénes están en la lista? Holanda, Alemania, Italia, España, Portugal. Sí, todos esos. Inglaterra. Pero hay uno que usted nombró que no es un país. Holanda es un país. Es una región de los Países Bajos y el país se llama Países Bajos. Bien, entonces en revoluciones del siglo XIX, pues vamos a trabajar de entrada Revolución Francesa. ¿Alguno de ustedes ha escuchado qué fue la Revolución Francesa? Sí, señor. ¿Están viendo en pantalla la presentación? No. No. Ya. No, señor. Listo, ahora sí. ¿Correcto? ¿Ahora sí? Sí. Sí, señor. Sí. La Revolución Francesa. ¿No han escuchado ustedes hablar de este tema? ¿No saben qué es? Yo sí. Yo sí. Ok, ¿qué fue? ¿Qué me pueden decir? ¿Qué fue la Aquí Revolución Francesa? ellos derrocaron a sus mandatarios, quemaron las Biblias, eliminaron todo tipo de creencia. Ellos se fueron al otro extremo, entonces quitaron todo tipo de creencia y se volvieron completamente ateos. Pensaban solamente en el conocimiento humano y expandieron Francia. Bueno, eso se lo contaron desde la religión, pero eso no es la versión de sociales. Ahí le falta muchísimo a esa versión.
ellos en esa época no fue que mataron a los reyes y se bajaron una torre de presos. Vamos a revisar. Yo en Sí, eso es cierto. 1789. Bueno, entonces, vamos a ver qué fue la Revolución Francesa en ese contexto. Normalmente esta es la imagen que nosotros tenemos o que nos han vendido de la Revolución Francesa. Por eso algunos de ustedes mencionan que tumbaron una torre, que pues aquí no hay torres, aquí lo que hay es un... lo que hay es un castillo que está siendo asediado, que está siendo tomado, que era justamente pues el castillo del rey francés y que tenía un nombre específico que vamos a ver más adelante y que por eso pues normalmente nos enseñan que estos serían torres de defensa, pero pues son las murallas del castillo. No, profe, lo que yo hacía referencia era una cárcel. Una cárcel que se bajaron, no sé. ¿Listo? Entonces, ¿qué fue la Revolución Francesa? Es un movimiento político, social, económico, militar. Entonces, nótese, por eso le decía a Michelle, lo que usted nos está contando solo es un pedacito, porque la revolución implica todo esto. Es un movimiento político, social, económico y militar, que se originó alrededor de 1789. Básicamente, ese año fue el año en que estalló la revuelta. ¿Por qué estalla la revuelta? Por las diferentes circunstancias que habían habido de parte de quienes gobernaban, habían sido opresores con el pueblo, y el pueblo del otro lado pues se sentía oprimido, se sentía esclavizado, se sentía robado de frente. Terminó hasta el y entonces pues se revoluciona. Pero no fue el pueblo el que se revolucionó. De hecho, el pueblo fue usado por una clase social para adelantar la revolución. Porque el pueblo era fiel al rey. Ni siquiera se atrevían a levantarse en una revuelta. Pero hubo una clase social que fue la que generó la revuelta o la que incitó la revuelta, si lo decimos de esa manera. Vamos a revisar entonces esos aspectos. Entonces, se nos dice que este movimiento político, económico, social, trajo el derrumbe de la monarquía absolutista que estaba allí gobernando. ¿Qué significa absolutista? Significa que hacían lo que ellos querían, lo que les dictaba su real voluntad. Nadie podía oponerse a esas decisiones de la clase gobernante, en especial al rey. Así que por eso fue que quedaron en quiebra. El rey de Francia era entonces quien tomaba las decisiones. Ni siquiera tenía una corte que lo aconsejara, o si existía esa corte, él no la tenía en cuenta, no la tomaba en cuenta, no los llamaba, no los consultaba, no los convocaba para tomar decisiones, sino que él de manera arbitraria decidía qué se tenía que hacer. ¿Se parece a alguno de ustedes que suelen hacer este tipo de berrinches, como los llamamos hoy en día? Entonces, usando el mismo término, podríamos decir que era un rey berrinchinoso. Y justamente esa actitud es la que lo lleva a enfrentarse a la burguesía. Y la burguesía incita al pueblo, y el pueblo entonces genera la revuelta que termina demoliendo la monarquía, es decir, deponiendo al rey, quitándolo del trono. Y en cambio, pues se nombran otros gobernantes. De esa manera, entonces, la forma de gobierno cambió. Antes
era la monarquía, es decir, el gobierno de los reyes, y ahora se instauró un gobierno republicano, un gobierno de representación, un gobierno de elección popular, es decir, que el pueblo elegía quienes iban a gobernar. Ya no era el sucesor del rey, el heredero del rey el que gobernaría, sino que el pueblo iba a elegir los gobernantes. En otras palabras, la Revolución Francesa es el origen de la República moderna, aunque el concepto de república deriva del Imperio Romano. Es con la Revolución Francesa que en la modernidad, en la época contemporánea, se introduce nuevamente este concepto de república, y entonces hoy pues la mayoría de los países tienen gobiernos democráticos, es decir, gobiernos donde el pueblo elige quiénes van a gobernar en determinados periodos. Y hay diferentes tipos de democracia, ¿no? En Colombia hay una democracia, y ahora que vimos el periodo electoral en Estados Unidos, vimos que ellos tienen una democracia un tanto diferente, que no es una democracia directa, sino una democracia de representación, con un colegio electoral, que es finalmente el que toma la decisión de quién gobierna. Entonces estos aspectos son introducidos en la Revolución Francesa con la depuesta de la monarquía. Pero la monarquía no se quedaría quieta, ¿no? Bueno, las ideas de la democracia, de la Revolución Francesa, de la libertad, de la fraternidad, de que todos somos hermanos, de que debemos apoyarnos, debemos ayudarnos, debemos identificarnos con el dolor del otro, con el sufrimiento del otro. Empatía. Eso que es fraternidad, o que hoy llamamos también empatía, entonces se volvió un concepto muy popular en el mundo a partir de la Revolución Francesa. Y es por eso que usted le puse esta imagen aquí. ¿Reconoce estos colores? Colombia. Sí, la bandera La Gran Colombia. de la Gran Colombia. Y justamente la insurrección del virreinato de la Nueva Granada tiene que ver con las ideas de la Revolución Francesa, porque los criollos, es decir, los hijos de los españoles que habían ido a Europa y estaban allí, pues vieron todo lo que estaba pasando en 1789, regresaron a Colombia y dijeron, bueno, aquí cómo es que vamos a dejar que el rey ni siquiera está aquí en este territorio, sino que está en España, y por qué vamos a dejar que nos gobierne. Vamos a levantarnos, vamos a revolucionarnos, vamos también a buscar nuestra libertad. Y ahí entonces es cuando Estaban empieza. haciendo caso a alguien que nunca habían visto. Y entonces tenemos que para 1810 ya tenemos entonces los gritos de independencia, y empiezan allí unos procesos de independencia en diferentes provincias, que finalmente hasta 1819, es decir, 9 años después, logra consolidarse la famosa independencia del virreinato. Pero que eso está influido entonces por las ideas revolucionarias, es decir, que debemos agradecerle a la Revolución Francesa la libertad en parte. Otro aspecto que se proliferó en el mundo fue el concepto de soberanía. Hay que defender la soberanía, somos soberanos, el pueblo tiene la decisión y hay que respetar la decisión del pueblo. Eso es un concepto que prima hoy en las democracias, pero que se pone en entredicho cuando hay ciertas gabelas en los gobernantes, es decir, cuando empiezan a ocurrir asignación de puestos en el gobierno a dedo y no usando los procesos democráticos. Y lo siguiente que tenemos que también agradecerle a la Revolución Francesa es los llamados derechos fundamentales del hombre y del ciudadano.
que hoy se respete la vida, que hoy se respete el derecho a la educación, que hoy se respete el derecho a la libre expresión, al libre La salud. a la libertad de conciencia. Eso es gracias a ese movimiento que empezó allá. Por eso entonces estamos hablando de política, de sociedad, de economía, de religión, porque embargan todos estos elementos, van permeando todos estos campos de las ciencias sociales y de la vida social, de la vida en sociedad, de la vida de los ciudadanos. Pero, ¿qué es lo que llevó a esta revuelta? Entonces ya hemos dicho que habían gobiernos opresores, que el pueblo estaba inconforme. Vamos a ver así qué era. Entonces esas causas están resumidas así. Número 1, el absolutismo de la monarquía, que era ilimitado, no tenía control, la autoridad estaba fuera de control. El rey aplicaba a su gusto la justicia. Y si usted no le caía bien al rey, aunque no hubiera hecho nada, la llevaba. El número 2, la desigualdad social y política y económica. Entonces, esa desigualdad hoy en Colombia tiene un problema muy similar. En Colombia la desigualdad social, política y económica está siendo marcada. No se trata con igualdad de condiciones a las personas porque pertenece a una clase social más baja, porque pertenece a una línea política diferente a la del gobernante o porque no tiene posesiones económicas. Eso se llama desigualdad. Y entonces se hace evidente en muchos aspectos. La falta de libertades y derechos. Entonces, el pueblo tenía poca libertad y pocos derechos. Y quienes estaban en los estratos más elevados de la pirámide, quienes eran parte de la nobleza, del clero, tenían muchos derechos y tenían una gran libertad de hacer y básicamente no les aplicaban justicia a ellos. No se juzgaba rectamente. Entonces, había mucha impunidad, por decirlo de esa manera. En el aspecto político, entonces, se puede decir que Francia se hallaba regida por una monarquía que era de control acérrimo, mano de hierro, como dicen por ahí, una mano dura, una mano que aplasta, que destruye. El rey, que era la cabeza de la monarquía, entonces creía que Dios lo había designado para gobernar y que nadie, porque si Dios lo había designado, nadie lo podía quitar, solo Dios, y eso ocurriría entonces si él moría. Entonces, de esa manera, el rey procedía en forma arbitraria, a su gusto, como a él le parecía, como a él se le antojaba. No le rendía cuentas a nadie. Normalmente los reyes, aunque son quienes gobiernan, deben rendir cuentas a la corte, dar sus informes, ir mejorando para ir tomando consejo para nuevas decisiones. Pero este rey no hacía esto. Gastaba a diestra y siniestra los recursos del Estado francés. Eso que recaudaban en impuestos, él se lo gastaba, lo malversaba. Así que había un gran gasto fiscal, una deuda. Estaban endeudados. Sí, y por eso había que aumentar los impuestos y cada año aumentaban más impuestos y más impuestos. Pero como era tan que se le daba lo que le antojaba, pues eso también se lo gastaba y seguía aumentando su deuda.
Exactamente. Ya vamos a ver hasta qué nivel llegó esa deuda. Nombraba a los funcionarios, entonces decía, ay, usted va a ser el ministro de Hacienda, porque el que estaba se murió de coronavirus. ¿Le suena fácil similar esas frases? Puede que esté ocurriendo en algún lugar del mundo. Ahora tenemos entonces algo que llamamos dictaduras. Es lo más parecido a lo que estaba haciendo este rey. No rendía control a nadie, decidía quién iba a gobernar, decidía quién lo iba a investigar, así que nombraba a sus amigos para que lo investigaran. Entonces, no había allí ese control del gobierno. Y si se le antojaba declararle la guerra a alguno, pues era el rey, tenía el ejército a su mando, así que podía ir y aplastar a los revoltosos, a sus enemigos, a una nación vecina o a uno de los vasallos que tenía dentro de sus territorios. Dictaba las leyes. ¿Y qué tipo de leyes dictaba? Pues leyes impositorias, leyes que iban cada día más en contra de la libertad. Nadie puede criticar al rey. El que lo critique, vuela su cabeza. Nadie puede hablar en público mal del rey, porque si lo escuchan y lo denuncian, vuela su cabeza. Pero ahí todavía no habían creado la guillotina. Sí, ya la habían creado. Por eso es que después la usaron en su contra. ¿Gutiérrez ya la había creado? Creaban impuestos y hasta podía disponer de los bienes de sus súbditos cuando así lo estimaba conveniente. Uy, se me acabó la plata. Embarguen a Michel que tiene. Tráigame sus gallinas, sus ovejas, sus vacas. Tráigame sus trigos. Se sabía quién tenía y los embargaba, los cogía a su conveniencia. No había libertad individual. El soberano podía ordenar la detención de cualquier ciudadano sin causa justificada. Él se la inventaba. Tampoco existía la libertad de conciencia. Ningún libro ni periódico podía publicarse si no estaba autorizado por la casa real, por el rey. Tal vez hablaba mal del rey, busquen a quien lo escribió y tráiganlo aquí porque va a ser ejecutado. Si Retas que te hubiera existido en esa época, ya la hubieran pelado. Entonces no existía la libertad de prensa. En Colombia, en los últimos meses, hemos tenido varios incidentes donde las ONG que velan por la libertad de prensa en Colombia han levantado voces de alerta de que hay censura de parte del gobierno, de parte de ciertos organismos estatales contra los periodistas que no los dejan hacer su trabajo. ¿Cuál es? Informar al pueblo lo que está ocurriendo. Hay un movimiento en Colombia que ha crecido, que Caracol y RCN son vendidos, que se han vendido al Estado, que solo publican lo que el Estado quiere que publiquen, no publican aquellas cosas que denunciarían la corrupción o el mal gobierno. Ese tipo de acciones no podrían ocurrir allí en la libertad, en ese contexto de la Revolución Francesa, porque enseguida irían entonces por estos que están generando la denuncia y volarle la cabeza. Entonces, nótese hasta dónde llegaba ese rigor, esa imposición del rey. Y cuánta era la amenaza real para un ciudadano, para un crítico, porque no podía expresarse. Así que usted tenía que cuidar muy bien sus palabras, porque alguno de sus amigos, de sus familiares, de sus vecinos podría decir, bueno, yo necesito un favor del rey, voy a echarle el agua sucia a fulanito, voy a decir que él anda hablando mal del rey, que anda diciendo
que esto, que aquello, que es un rey injusto, que es un rey avaro, que es un rey que absorbe. Y eso era suficiente para eliminarlo. En el aspecto social, entonces debemos tener en cuenta que Francia, la sociedad del pueblo francés, estaba dividido en tres niveles. La pirámide social tenía 3 niveles o 3 estratos. El estrato más alto estaba conformado por el clero. Cuando hablamos del clero, hablamos de los miembros de la iglesia. Es decir, aquellos sacerdotes, obispos que formaban parte del clero francés, de la iglesia católica, porque era la única que existía allí en Francia en ese momento. Así que ellos formaban esa primera parte de la pirámide y obviamente en ese nivel pues estaría también el rey. Luego estaba la nobleza, que eran los funcionarios del rey, y luego estaba el estado llano, donde estaba la plebe, el populacho, el pueblo, los más bajos, los más pobres, las clases menos privilegiadas, como decimos actualmente. Entonces vean el clero. El clero, que era la punta, los más interesados, miren lo que ellos tenían. Dice que era la clase social más importante, que tenía más prestigio, más influencia y que tenían cuantiosas riquezas. ¿Hasta dónde se extendía su riqueza? Dice que sus propiedades abarcaban la 1/4 parte de la superficie total de Francia. O sea, el 25% del territorio era de la iglesia. La iglesia era la que tenía más territorio después del rey. ¿Y de dónde salía? ¿Cómo consolidaron esa riqueza? ¿Cómo se hicieron así de ricos los sacerdotes? Y se supone que el sueldo que les pagan es básico apenas para vivir. ¿De dónde sacaron la riqueza? La iglesia recibe ofrendas que básicamente no generan pues toda esa cantidad de dinero. Entonces miren de dónde iban saliendo. Entonces se nos dice que ellos cobraban los diezmos que aportaban los fieles. Pero ellos no pagaban impuestos. Ahí el valor. Entonces, si compraban una Iban finca, guardando y guardando y guardando. que Y no pagaban guardando y impuestos, guardando. y eso ya les generaba riqueza y seguían recibiendo. Así que su fuente de riqueza se amasaba cada día más y más y más y más y más. Por eso no tenían control. Así que el rey buscaba estar a la par con la iglesia. Los de la nobleza, entonces, eran la segunda clase privilegiada, poseían grandes extensiones de tierra, digamos que otro 25% estaría distribuido dentro de ellos, y percibían, nótese esto, percibían de los campesinos que laboraban en sus tierras, en las que ellos poseían, los llamados derechos feudales, es decir, que no les pagaban salarios. Trabaje, hombre, trabaje, que para eso yo le doy comida. Trabaje, que usted vive aquí en mi tierra y no me paga nada. Yo no le tengo que pagar. Trabaje para que... Y usaban la frase del cristiano, ¿no? El que no trabaja no tiene derecho a comer, que está en la Biblia. Pero la usaban para la explotación. Así que básicamente había explotación sobre esos campesinos que vivían allí en sus territorios, en sus feudos, y ellos se aprovechaban de ellos. Pagaban impuestos, algunos, muy pocos, y ocupaban principales cargos de gobierno y en la iglesia. Así que controlaban las Fuerzas Armadas también. Así que el gobierno estaba de esta parte. Entonces, aquí vemos que ellos también estaban privilegiados.
Y el estado llano. Bueno, el estado llano tiene dos niveles, o dos estratos, o dos subestratos, por decirlo. Entonces tenían la clase alta, la cabeza del estado llano, lo conformaba la burguesía. Y aprendas este nombre, porque este nombre es la clase social que generó la revuelta. Estos son los incitadores. Estos son los que incitaron a las clases más bajas, a los trabajadores, a los campesinos, a los labriegos, a los artesanos, a revolucionarse. La burguesía eran los que tenían un trabajo. Eran estos señores, los industriales, los comerciantes, los profesionales. A los que sí podían ganar plata. Exactamente. Hoy se diría así, para entenderlo en el lenguaje actual, la clase media. Entonces, la clase media empezó a ver que había opresión de arriba y dijo, nosotros no nos vamos a dejar vencer, a nosotros no nos van a imponer más impuestos, nosotros tenemos unos derechos que nos hemos ganado, esos derechos los vamos a defender, así que vamos a impulsar una revuelta, pero no lo hagamos nosotros porque la van a coger contra nosotros. Incitemos al pueblo, el pueblo lucha y no sabe por quién lucha. Y de esa manera entonces incitaron al pueblo. Profe, Sí, ellos prendieron la bomba. exactamente. Encendieron la mecha y el polvorín empezó a arder. Y en la parte baja, es decir, en los que ellos usaron, estaban entonces los que soportaban esas cargas económicas impuestas por el gobierno, la iglesia y los nobles. Eran quienes pagaban los diezmos al clero. Pagaban además el censo, que es el impuesto, otro diezmo, y pagaban tributos a los señores, a los nobles y al Estado. Básicamente, a un ciudadano francés de a pie solo quedaba el 20% de las ganancias. El 80% se iba en impuestos. Para entenderlo, si ganaba 100 pesos, 80 se iban en pagarle a la iglesia, al Estado, al señor y al censo. Solo le quedaban 20. Nótese hasta dónde llegó la imposición y por qué. Entonces los de este estrato, más arribita, se dieron cuenta que como comerciantes eso no les iba a favorecer y entonces impulsaron a estos para levantarse en la revuelta. Es ahí entonces que tenemos el aspecto económico, que es el último aspecto. Entonces vea, el monopolio de la riqueza, ya vimos dónde estaba, en el clero y la nobleza. El pago de los impuestos estaba sobre el tercer estado, es decir, sobre el estado llano, y la decadencia del comercio y la industria, porque no había plata. Si se va todo en impuestos, ¿quién compra? ¿Con qué compran? Si solo le queda 20 pesos, no le alcanza para comprar, para darse un gustico, para comprar un televisor, para comprar un celular. No solo le alcanza para comida, ni siquiera para pagar una universidad. Entonces eso genera una decadencia en el comercio y eso lleva entonces a esas causas de revolución. Los salarios se redujeron y los impuestos aumentaban. Parece esto muy correlacionado con lo que están diciendo en Colombia, ¿no? Hay que bajar el salario porque es que eso impide que se generen impuestos, hay que pagar menos para que podamos contratar más personas. Y el excesivo derroche del dinero fiscal, es decir, ese gasto por parte del rey innecesariamente. Eso es lo que tenemos así de introducción a la Revolución Francesa, para saber en qué momento, en qué condiciones se dio la Revolución Francesa. Derrochaba toda la plata que se ingresaba, toda. Toda, y por eso llegaron a recibir hasta el 80% en impuestos de lo que el pueblo ganaba. Bien, chicos, esperamos vernos dentro de 8 días por el mismo canal, a la misma hora. Repasen la clase, revisen la presentación y lean lo que puedan de este tema. El Señor les bendiga. Me puse a escribir. Chao, profesor. ¿No hay tarea, profe?